Propósitos de validadores. El primer propósito que vamos a ver, que es el más intuitivo, que es el que vamos a hablar, que venimos hablando hace rato, es spend. El propósito de spend son scripts que validan si la transacción puede consumir un UTXO. Así es como se ven. Acá tengo el validador, que le puse de nombre el validador placeholder, que es lo automático cuando creas un nuevo validador en Ekel. El nombre del validador lo eligen ustedes. Y voy a usar el handle spend. Este handle spend toma estos parámetros y ningún otro. Y tiene que devolver verdadero o falso. Y fíjense que acá pongo una nextrita acá, porque acá tenemos podemos tener otros handles en el mismo validador. Esto ya es distinto a cómo era en Bluetooth versión 2 y 1. Y es más que nada para que les sea más fácil de usar el Smart Contract a ustedes. Ahora vamos a ver de los inputs, cuáles son los argumentos de spend. Primero tenemos el datum, que es el datum del UTXO que se está evaluando. O sea, yo tengo un UTXO, este UTXO está en una dirección de un validador. Entonces, para consumirlo, el validador ese me tiene que dar verdadero. Este es el validador que te tiene que dar verdadero para poder consumir ese UTXO. ¿Sí? Porque ustedes van a tener muchos UTXOs de entrada, muchos UTXOs salida. Pero cada vez que ejecuten un validador, ustedes van a tener acceso directo al datum del UTXO que en este momento estás decidiendo si permito o no consumir. Este datum es opcional. ¿Qué quiere decir? De que cuando uno crea la transacción podría no poner datum. Entonces, esto es option data, el tipo, porque no sabemos a este punto, al punto de que construye la transacción, el validador no sabe si hay o no datum. En realidad el nodo sí sabe, pero nosotros tenemos la opción de decidir qué queremos hacer al respecto. Nosotros tenemos la opción de decir, si no hay datum, puede pasar la transacción si esta otra cosa pasa, o por ejemplo puedo decir que es lo más común, sí o sí tiene que haber datum, si no hay datum falla la transacción. Pero por lo menos nosotros ya tenemos disponible este datum. Estos son argumentos que nosotros vamos a usar para escribir la lógica de nuestro smart contract. Entonces, primer argumento, el datum del UTXO que estamos en este momento decidiendo si vamos a consumir o no. El redeemer asociado al UTXO que les he dicho que estoy dando para ese UTXO en específico que quiero consumir. La referencia del UTXO, que es un identificador único de ese UTXO que estoy evaluando a ver si quiero consumir. Fíjense que todo es sobre ese UTXO que estoy evaluando que quiero consumir. Todo es muy específico a este UTXO y no todo el resto de la transacción. Y por último, tengo self, que en este caso le dicen, pero le pueden cambiar, no sé, puede ser el nombre, puede ser contexto o puede ser transaction o lo que sea, pero self contiene todo el contexto de la transacción entera que se ejecuta en este script. No de solo este UTXO en particular que estoy evaluando, sino de toda la transacción entera. A través de self yo tengo acceso a todo el resto de cosas y las puedo usar para tomar decisiones. Dentro de self, dentro de esta transacción, también está esta información. También existe esta información. Pero como lo común es que la usen, esta información que siempre haya que sacarla y usarla, ya te viene, te la sacan por vos, porque saben que lo más seguro es que la uses. ¿Sí? ¿Se entiende? Los tres argumentos. Bien. Ahora, estos dos argumentos, redeemer y la transacción, van a estar presentes en todos los handles.
Van a ser siempre lo mismo, van a representar siempre lo mismo. En cada caso, el redeemer que le corresponde y en cada caso, la transacción de el contexto de toda la transacción en general. Si yo tengo dos validadores que corren en la misma transacción, pueden tener redeemer distintos, pero no contexto de transacciones distintas, porque es la misma transacción. Entonces, ambos validadores van a compartir transaction. Y acá tenemos los argumentos del primer propósito. En el caso en el que yo quiera consumir en UTXO, tengo toda esta información disponible para mí. Bueno, ya lo dije antes, para que corra este validador, para que se ejecute este validador, tengo que tratar de consumir un UTXO en la dirección de este validador, en la address derivada del hash de este validador. Y como esta dirección es derivado del hash del validador, las reglas de este validador son inmutables. En el momento que yo envío algo a ese address, no puedo cambiar más las reglas del validador, porque yo cambio un bit de este validador, ya el hash va a ser distinto, y eso quiere decir de que ese nuevo validador va a estar controlando UTXOs en otra dirección. Ya no tiene nada que ver con la dirección de antes. Es una nueva dirección, todo nuevo. Entonces, no puedo cambiar. Una vez que envío algo a la dirección de un validador, no se puede cambiar más. ¿Sí? Hay que estar muy seguros de que está todo bien antes de empezar a usar un validador. Bueno, ese validador es black hole porque tiene un to-do, ese se traga la plata. Sí, todos los validadores van a tener to-do porque para hacerlo más chiquito y que entre en las diapositivas. Pero sí, este validador también sería un validador que fallaría siempre. No dejaría que, si envían a esta dirección, no van a poder nunca más volver a obtener sus hadas o tokens. Luego tenemos mint. Estos scripts son los validadores que verifican si la transacción que lo está ejecutando tiene permiso para acuñar o quemar, para mintear o quemar los tokens que controla. Fíjense que dije los tokens que controla. Cada minting policy controla la creación y quemado de sus tokens y nada más. No, si hay otros tokens siendo quemados o cosas, no, esta minting policy, la minting policy A no controla los tokens de la minting policy B y no le importa nada básicamente de otros tokens. Lo único que le importa son sus propios tokens. Y estos tokens tienen este identificador único que llamamos policy ID, que fíjense que es el único argumento nuevo que tenemos. Redeemer es lo mismo que antes, transaction es lo mismo que antes. Entonces este policy ID es el hash de este script y es el identificador único de un token nativo en Cardano. Cada token tiene su propia política de minting, la cual es única e inmutable, como dijimos antes. Si yo acuño un montón de tokens y después cambio la minting policy, esa minting policy no puede hacer nada con los tokens ya creados, porque es una minting policy para otros tokens distintos, porque su hash va a ser distinto. Y otra cosa importantísima, que es que la minting policy solo custodia el acuñado y quemado de sus propios tokens. ¿Qué quiere decir esto? Si yo creo el token UVA Argentina 2025 y se lo envío a ustedes, aunque yo haya creado la minting policy, yo sea el único que puede crear y acuñar y quemar tokens de la minting policy, no tengo control sobre lo que ustedes hacen con esos tokens. Una vez creados los tokens y enviados a una wallet privada, ustedes son los únicos dueños del token. No puedo
hacer blacklisting, no puedo prevenir que ustedes se lo envíen a otra persona, porque esos tokens están en su wallet, es un valor, es un policy hash con un número que está en su custodiado por un UTXO que solo se puede consumir con su firma privada. Ay, la pregunta mía, ¿yo puedo quemar un token que en otra wallet si el validador da true o no porque no tengo el UTXO? Claro, no podés no podés hacerle nada a ningún token que no seas vos el dueño. Si la otra persona acepta quemar el token, se pueden organizar y decir, y vos le podés decir, mirá, voy a consumirte este UTXO y te voy a devolver todo menos los tokens y yo voy a firmar la transacción para que la minting policy me dé verdadero y vos tenés que firmar la transacción también para permitirme consumir ese UTXO. Entonces, ambos dos tienen que estar de acuerdo en quemar esos tokens. Y Si la la otra pregunta que yo tenía con tema del minting, ¿cómo evitar que una vez minteado un token no se pueda volver a mintear el mismo token con el mismo policy y el mismo name? Bien, lo vamos a ver. Ese es un o ejercicio o creo que lo hago yo o lo escribo yo, pero lo vamos a hacer, lo vamos a ver en clase que viene o la otra. Ah, genial. Si Bien, no he tenido ese problema, sino que sean únicos los tokens y que no se pueda volver a mintear el mismo. bien, sí, lo vamos a ver, no te preocupes. Sí, entonces, acuérdense, en Ethereum y en otras blockchains es distinto. El contrato, el smart contract, es el que lleva las cuentas de quién tiene qué, y el smart contract tiene control de bloquear transacciones o hacer transacciones, lo que sea, porque el smart contract es el que mantiene el estado global de todos los tokens de esos tokens, de todos los montos de ese token. Ahora, en Cardano, en UTXO, en el momento que se crea el token, se envía a una wallet y ahora ese token lo está controlado por la wallet. ¿Sí? O sea que si ustedes quieren crearse su propio token, tengan en cuenta de que en el momento en el que está fuera del validador ya no tienen más control sobre ese token. Ahora, estuvimos hablando de valores, estamos hablando de crear tokens y de consumir tokens, y me parece que es un buen punto antes de pasar al siguiente propósito, es un buen momento para ver qué es un valor. ¿Qué es un valor? ¿Ya tienen suficiente contexto como para que les muestre el código y entender qué es un valor en Cardano? Un valor, cualquier valor, en un UTXO, este es el valor encerrado en UTXO, es un diccionario que tiene las policy IDs como llaves, y cada policy ID tiene su propio diccionario de el nombre de los assets y la cantidad de assets. ¿Sí? Entonces, policy ID, identificador único de la política, es el hash del script. El asset name es el nombre del token y int es la cantidad del token en este valor. ¿Por qué esto es un diccionario también? ¿Por qué tengo un diccionario de esto que apunta a un diccionario de esto y esto? Porque las policy IDs no necesariamente tienen que tener solo un asset name. La misma minting policy, la misma política de privacidad, de política de minteo, puede manejar múltiples tokens en su lógica. Entonces, no necesariamente va a ser un solo token. Puede ser que la misma minting policy, puede ser que haya un valor que contenga múltiples tokens de la misma minting policy. ¿Sí? Sí. Hay una pregunta en el chat, Rufina. Disculpe, no, eso ya. Por No, eso... un minting. abajo. Ajá. Gracias, Paulina. Un mint negativo es un born, ¿correcto? Sí. Lo que ocurre cuando se quema un token es UTXO se separa del token. Eso lo vamos a ver. Muy buenas preguntas, Clara, porque son muy relevantes porque es lo que vamos a ver ahora.
Y la otra pregunta, cuando haces un boom de un token, ¿vos recuperás parte de la comisión que usaste al crearlo o seguís perdiendo plata? Cuando vos quemás un token, ese token desaparece y tenés que pagar la fees por que al validador, al nodo, porque el nodo ejecutó tu validador y le tenés que pagar por su trabajo. Si ese token estaba, si ese token estaba con un UTXO, con un min UTXO, con ADA que es necesario para tener un UTXO y no hay otros tokens, ese era el único token en ese UTXO con ese ADA, ese ADA que tenías que poner para crear el UTXO, lo podés recuperar. Claro, pasa que seguramente va a estar asociado a otra transacción y no creo que deje de recuperar el ADA entonces. Que son dos cosas distintas. Una cosa es la cantidad mínima de ADA que tiene que tener un UTXO y la otra es la fee que tenés que pagar por ejecutar el validador. El validador siempre se paga y siempre es negativo porque siempre estás vos pidiéndole al nodo que te ejecute cosas. En la min UTXO hay formas. Si es el único token, después esos ADA lo podés en la misma transacción agarrar 3 o 4 que tengan ADA y token A, ADA y token B, ADA y token C, por ejemplo. Consumo los 3 UTXO y quemo el token A, por ejemplo, y creo un solo UTXO que tenga el token B y el token C. ¿Qué pasa? Como el espacio que ocupa tener un token B o un token B y un token C es el mismo, prácticamente el mismo, te va a sobrar ADA en ese UTXO y ese ADA te lo puedes quedar. La diferencia te lo puedes quedar. Entonces mucha gente lo que hace, a veces, de vez en cuando, es consume un montón de UTXOs que tienen cada uno un poquito un par de tokens cada uno, los consume todos, los junta en un solo super mega UTXO que tiene todos sus tokens y la diferencia de ADA, que ya no hace falta pagar alquiler por tener todos esos UTXO, se las quedan y la pueden gastar aparte. Ahora, vamos a ver cómo se ven, cómo es el código de un valor. La Policy ID que les había dicho que era el hash del script del validador que ustedes escribieron con las reglas de qué te permite crear y destruir. En particular es el hash de Blade2B 224, que es un algoritmo de hasheo específico que está disponible, y se usa ese algoritmo para calcular el hash de todos los scripts. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la Policy ID, al ser un hash, va a ser siempre la misma longitud, 28 bytes, y va a ser siempre único, que por eso lo usamos como identificador único. El nombre del token está a su disposición para que le pongan lo que ustedes quieran. La única regla que tiene es un byte array, son un array de bytes, entre 0 y 32 bytes. Fíjense, tienen un espacio suficiente para hacer un montón de cosas ahí. Y int es un número entero. Un número entero que te indica la cantidad de tokens de ese policy ID y ese assign name en el valor encerrado. Visualmente, ¿cómo se ve? Tenemos el hash, un hash que habíamos dicho que con esto le decimos que es un byte string, y de lo que sea, acá esto es un hash. Esta Policy ID podría estar controlando múltiples tokens, por lo cual acá podemos tener más de un token. Y cada token va a tener su valor. Por ejemplo, el token único de esta Policy ID y este token name está 42 veces, o sea, hay 42 de estos tokens en este valor. El token único con esta minting policy y este nombre, hay 18 en este valor. ¿Sí? Así se ven en la cosa. Y vamos a verlo ahora después, también en una transacción general, para ver cómo se crean y se destruyen. Porque ahora ¿qué pasa?
ahora que estamos creando y destruyendo valores, parecería que estamos rompiendo una de las reglas del ledger, que es no se puede crear ni destruir valor. Pero ¿qué pasa? Esta regla solo aplica para EIDAS, que es la moneda de Cardano nativa con la que se pagan las fees y todo, solo aplica para EIDA, y para el resto de tokens, lo que hace el Ledger es delegarle esa decisión a nuestro smart contract de la mint policy. Entonces, el Ledger va a decir, EIDA no se puede ni quedar destruir bajo ninguna razón. Ahora, este token nuevo que se inventó Christian, no sé, porque ese tendrá sus propias reglas. Entonces yo lo que necesito, te va a decir el nodo, que me des la minting policy, que si yo calculo el hash, me da el hash del token, para chequear que esa es la minting policy que le corresponde a ese token. Y le voy a preguntar a la minting policy si puedo crear o destruir, y la minting policy me dirá verdadero o falso, y listo. Entonces, sí. No, antes de que pases al siguiente. Nada más dos cosas. Claudio pregunta si se puede definir de otro tipo el value. No, pero creo que es importante que lo digas porque dice deep. Y Lincoln, la otra pregunta. Bien. No se puede definir como un diccionario con un tuple policy ID as a name, porque el valor, el type de un value, te viene del nodo. Vos no determinás este valor vos no lo determinás. Vos lo único que le decís, cuando vos armás la transacción, vos le decís, voy a consumir este UTXO, y el nodo, cuando arma todo el contexto de la transacción para dártelo, para que vos tomes decisiones en tu validador, te va a armar un valor que va a ser este. Y es más, este valor ni siquiera tienen acceso ustedes a esto. ¿Por qué? Porque value es opaco. Habíamos dicho cómo hacer un valor opaco, en donde yo tengo acceso al type, pero no a los constructores. A propósito, esto es opaco porque el valor tiene invariants, tiene reglas que tiene que cumplir para hacer un valor correcto que el nodo acepte en la transacción. Por ejemplo, no puedo tener estos números negativos. No se puede. Entonces, si yo te permito a vos crear tu propio valor, vos podrías crear un valor negativo y eso te lo va a rechazar el nodo. O sea, no lo podés hackear así porque el nodo te lo va a rechazar, pero sí te da la posibilidad de equivocarte y poner un valor negativo, sin querer. La otra es, no puede haber tokens cero. Si hay cero de un token, quiere decir de que eso no existe en el diccionario, entonces se remueve del valor. Y hay pequeñas invariants que se mantienen cuando uno crea el valor este. Además, están actualmente trabajando el equipo de Plutus Core en mover el concepto de value a Plutus Core en sí. Están trabajando en la próxima actualización, creo en Plutus V4, estamos en V3, en Plutus V4 es muy probable que tengamos, que los valores sean built-in, como habíamos dicho, las funciones, estas que tenemos built-in functions, el valor en lugar de ser definido de esta forma, va a venir ya directamente desde definido en Untitled Plutus Core. Y eso va a hacer que ellos a ese nivel puedan optimizar las funciones con las cuales interactuamos con los valores para que automáticamente se les vuelva todo mucho más barato al interactuar al buscar tokens en valores y cosas así. Esa era una de las preguntas. Si entiendo correctamente, la política en este caso es un script, pero no obtenemos una dirección ni bloqueamos ni bloqueamos token, ¿correcto? Correcto. Correctísimo. No
lo que dijiste está perfecto. O sea, no tenemos una dirección, solo tenemos el hash. Y una vez en la transacción, la minting policy va a chequear que se cree la cantidad correcta o se queme la cantidad correcta de tokens. Y luego vos podés elegir, a menos que la minting policy tenga una regla que diga sí o sí tenés que mandar el token a esta dirección, que esa dirección puede ser una dirección, una llave privada, o puede ser otro validador, un spending validator, que después va a controlar como la liberación de ese token. O si no tiene ninguna regla de la minting policy a dónde enviar los tokens, te lo puedes mandar a vos mismo, se lo puedes mandar a un amigo en la misma transacción. A algún lado los tenés que mandar porque ahora están. Entonces en algún UTXO se los tenés que encajar. Pero muy buena pregunta. Bien. Muy bien, ¿eh? Ahora, yo les dije que todos los valores están así. Todos los valores tienen esos tres campos. Y que tenemos ADA, que todos estos tokens tienen los mismos derechos y se procesan igual que ADA, con la excepción de que ADA no se puede ni crear ni destruir. Entonces, ¿qué les parece? ¿Cuál les parece que será la policy ID y el asset name de ADA? Porque si tenemos un diccionario que tiene Es lo ADA, velaje, Leida. sí, Lovelace, sí. ¿Cuál sería la política de minteo y el nombre, el asset name, adentro de este valor que está en ese diccionario, va a haber Lovelace? Entonces, ¿cómo les ponemos de nombre? ¿Cómo hacemos esto? Este hash y este nombre. De ahí buenas, Claudio y Rodri, buenas. Podemos hacer hasta menos que eso. Ahí, Sergio. Exactamente. Podemos hacer hasta menos que 000. Podemos directamente poner empty string. No tenemos ningún hash. Esto es por qué 00000 no sería buena idea, porque no sé, no necesariamente porque no necesariamente no va a haber una minting policy que el hash sea 0000000. No lo sé, quizás exista y no la conocemos hasta ahora. Pero lo que sí no puede existir bajo ningún hash que se haga de nada en todo el mundo, sea un hash Blake 2B224 vacío. Si no hay forma, no hay minting policy posible que uno pueda escribir para que te dé ese hash, ni la minting policy vacía te da ese hash, te da un hash, aunque esté vacío. Y de esa forma, la blockchain se asegura de que nadie pueda proveer una minting policy que pueda crear o destruir ADA. Bien. Entonces, cuando ustedes ven esto en un valor, ven la empty string, que en realidad no lo van a ver porque le ponen de nombre, le ponen Lovelace en las tooling, le ponen nombres legibles, pero este es realmente, esto les indica que hay 10 ADA, o sea, 10 millones de Lovelace en este valor. Perfecto. Ahora que vimos lo que son todas las partes reales, ya no tenemos más niveles de atracción, chicos, ya llegamos a lo que es. Vamos a ver cómo se ve la transacción que habíamos visto al principio en Extended UTXO, que se la habíamos simplificado de forma didáctica. Vamos a ver a qué se convierte esto. Sabemos que la sumatoria de entrada tiene que ser igual a la sumatoria de salidas y tenemos las mismas bolsitas que teníamos antes. ¿Sí? Ahora, estos valores no son en realidad bolsitas, son
listas, diccionarios en realidad, son diccionarios de Policy ID, nombre y valor. Entonces, este primero, que dice 300 monedas, en realidad es un UTXO que tiene en el diccionario un solo, esto es una representación visual, pero ya saben que esto está dentro de un diccionario de esto, etc. Pero no me entra. Entonces, así representamos diccionario de diccionario. La Policy ID que tiene 300 millones de loblas, que son 300 EDA, y acá lo mismo con 200, o sea, tengo dos UTXOs, que son mis dos bolsitas. Tengo acá mis dos UTXOs, cada uno con su coso. Y acá el don kiosquero, como estamos en la blockchain, en lugar de tener un pancho físico real, lo que tiene es un token, que acá le pongo 3 puntitos porque no me entra en la diapositiva, pero esto es un hash, ¿sí? Y el nombre del token y la cantidad, que en este caso es un 1, que hay un solo token. Como habíamos dicho antes, no se puede tener, por razones de protección contra DDoS, ataques DDoS, Distributed Denial of Service, no se puede tener solo tokens, porque no necesariamente tienen valor intrínseco esos tokens, pero lo que sí tiene valor es intrínseco para la blockchain, porque es la forma en la que se paga transacciones, etcétera, son los EDA. Entonces, acá vamos a tener que enganchar una cierta cantidad, esto es un número redondo, no necesariamente ese es el número que hay que enganchar, pero esto varía en función del tamaño del UTXO. Vamos a tener que engancharle a este NFT o este token del pancho, le vamos a tener que enganchar una cierta cantidad de EDA para poder tenerlo en la blockchain. ¿Sí? Todo esto es pretransacción. Y ahora voy a hacer la transacción que habíamos dicho antes de que me dé el pancho a mí y yo le pago 400 por el pancho. Bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a consumir esos 3 UTXOs y vamos a generarme. Yo quiero el pancho, eso está en mi billetera ahora, y yo tenía 300 y 200, son 500, y le pagué 400, entonces me sobran 100, y entonces estos 100 están en el mismo UTXO que podría estar separado, qué sé yo, pero para hacerlo simple, o sea, como ya que es necesario que haya EDA en el UTXO con el token, ya que me mando todo el cambio ahí, entonces tengo un solo UTXO con el token y mi cambio. Ahora, como el kiosquero ya no tiene que mantener estos 100.000 Lovelaces para mantenerlos en el UTXO con el token, porque el token ya están acá y están mantenidos por estos 100.000 míos. Ahora el kiosquero se le liberaron estos 100.000 Lovelaces que se manda a sí mismo, y entonces tiene los 400 millones Lovelaces que le mandé yo, más sus 100.000 que le sobraron. Y la sumatoria de entradas equivale a la sumatoria de salidas. En este caso no estamos ni creando ni destruyendo nada. ¿Sí? Así se ve la transacción en UTXOs, como la ves desarrollando. ¿Sí? Ahora, empecemos a agregarle los detalles que fuimos hablando para llegar a lo que realmente pasa. Tenemos las fees. Alguien tiene que pagar las fees. Entonces, en lugar de llegarme, por ejemplo, yo soy el que paga las fees, podría haber sido el kiosquero, pero en este caso soy yo. Entonces, en lugar de llegarme el cambio redondo de 100.000, me va a llegar un poquito menos en función de lo que haya costado la transacción. Pregunta. Sí, se me acabó de ir el internet y me perdí como 2 minutitos. Más o menos, ¿qué se dijo hasta ahora? Sí, lo que quería decir es, vamos a empezar a pensar mirando los UTXOs como los valores que acabamos de aprender, minting policy, nombre y número, y vamos a ver esta misma transacción que habíamos visto nosotros antes, lo que pasa realmente. ¿Sí? Consumimos estos 3 UTXO, generamos los otros 2 UTXO,
este NFT pasa para mi lado, los 400 que le pasé yo al dueño, al kiosquero que le compré el NFT, le llegan al dueño, y como el dueño ya no tiene que mantener el UTXO con este token, estos 100.000 Lovelaces que le sobra, que los tenía que tener ahí para tener el token en la blockchain, pasan a liberarse y se los manda a sí mismo en la transacción. Y ahora yo, que tengo el token, como tengo mi vuelto que es más que suficiente para mantener el UTXO con el token, lo tengo todo en uno solo. Ahora, le agregamos la fee que hay que pagarle al nodo, entonces la sumatoria del valor de la sumatoria de entrada es igual al valor de la sumatoria de salida más la fee que le tuve que pagar al nodo. Esto también depende de cuánto le costó al nodo ejecutar esa transacción. Ahora, veamos cómo se ve mintear. En esta transacción estamos tanto minteando como quemando, con la misma minting policy, pero distintos tokens. Entonces, ahora ahora cambiamos estamos haciendo otra cosa en lugar de comprarle o sea, acá tenemos siguen siendo el mismo, fíjense que el primer token, acá abajo, el primer token es igual, y 0A3B 5FD, 0A3B 5FD. O sea, este token está siendo transferido igual que hasta recién, pero en la misma transacción, por la razón que sea, porque el kiosquero que tenía que hacer otra cosa en paralelo, o porque yo tenía que hacer otra cosa en paralelo, también tenemos este otro token, F05C, el hash de la minting policy, y el nombre es A051, y hay 5 de esos. Y fíjense que acá, en el mismo kiosquero, se ve que el kiosquero es el que está haciendo la movida, tenemos el mismo policy ID, F05C, pero distinto nombre y distinto número. ¿Qué quiere decir? Que mientras se estaba haciendo esa transacción conmigo vendiéndome el pancho, además el kiosquero está quemando 5 tokens de esta minting policy, este nombre, y minteando 578 tokens de la misma minting policy y otro token name. Son tokens distintos porque tienen token name distinto, pero solo hay una minting policy corriendo en toda la transacción. Si esto fuera distinto, si este hash fuera distinto, la transacción me pediría proveer 2 minting policy. Una, esta, para verificar que puedo quemar estos 5, y la otra, esta, para verificar si puedo mintear estos 578 tokens. Como en este caso la minting policy es la misma, con una sola minting policy puede chequear las dos cosas, la transacción. Y así se ve. Como habían preguntado antes, no hay una dirección, no hay nada. Lo único que hago es, se crean o se destruyen los tokens y después yo los encajo en los UTXO que quiero encajar, o que la minting policy me obliga a mandarlos a algún lado u otro lado. Depende de lo que hayamos escrito en la minting policy. ¿Se entiende? Bien. Pregunta. Consulta. La otra vez habías dicho que ahora en este modelo de UTXO te da una de las ventajas que tiene es que vos podés procesarlos en paralelo, a diferencia de las account base que tienen un estado global. En este caso, por ejemplo, tenés un único UTXO con tres entradas. Cada una de estas, ¿puede procesarla un nodo diferente en paralelo o el mismo nodo en paralelo? Buena pregunta. El UTXO es una unidad, así que cada UTXO solo puede ser consumido por una transacción por vez. Ahora, si yo por alguna razón quisiera procesar esta transferencia y este token en paralelo, yo lo que puedo hacer es previamente hacer una transacción en donde consumo este UTXO,
creo dos UTXOs como esto, creo dos UTXOs, uno conteniendo este y otro conteniendo este, o 15 UTXOs conteniendo 15 tokens distintos, y ahora sí, como están en distintos UTXOs, pueden ser consumidos a la vez por distintas transacciones. Perfecto, gracias. Perfecto. Ahora, eso fue minting, el tema de que mintear y quemar, y eso fue el handle de minting. Ahora vamos a ver el resto de handles que ya, ahora que saben cómo son los valores y todo eso, ya no están. Los dos más importantes que quiero que aprendan bien son spending y minting, que son los dos más usados. Y los otros también son importantes de aprender, pero a veces lo necesitan, a veces no lo necesitan. Si en función de cuándo lo necesiten, si aprenden esto, a manejar bien estos dos y aprenden cómo funciona conceptualmente las transacciones, los otros van a salir solos. ¿Y de hackathon cuáles vamos a usar? No te voy a decir. No, pero no les voy a pedir que hagan nada en el hackathon que no haya explicado yo. Porque el hackathon pasado fue con el vote y el propose. No, el hackathon pasado... Sí, la el hackathon gobernanza. pasado fue con Vote y Propose. El de Argentina, sí, el de la Tech Week fue con Vote y Propose. En este caso no vamos a interactuar con la gobernanza de Cardano. Ah, mejor. No, quizás interactuemos con otra gobernanza de una DAO, o quizás hagamos otra cosa, no lo sé. Bueno. Antes de que pase nada más, Robertino, para recalcar, porque Lincoln tiene duda, dice, ¿no debería ser negativo el valor que quema? Los valores nunca pueden ser negativos en un UTXO. En tu validador, vos podés decir, quiero que la diferencia entre lo que entra y lo que sale sea menos 5. Entonces yo tengo acá, sale 0 y entra 5, entonces estoy quemando 5, es negativo 5 el proceso de quemado. Y cuando, por ejemplo, en el off-chain code, cuando indicamos que queremos quemar algo, quemar tokens, a veces sí ponemos mintear -3, y ahí estamos quemando 3 tokens. Pero eso es una forma de hacer, básicamente es la forma de tener una sola interfaz para mintear y quemar. Tenemos una sola función que es mintear, y si a mintear le pasamos valor negativo, quema. Pero tranquilamente podría ser la función mintear y que solo acepta valores positivos, y la función quemar que solo acepta valores positivos y funciona igual. En la blockchain no existen los valores negativos. Todos los valores tienen que ser positivos. El proceso de quemado, que es lo que vos ponés en el off-chain, cuando escribís, quemar 3 tokens, puede tener números negativos porque es más fácil para nosotros, developers, decir, ok, esta transacción mintea -3 tokens, que es quema 3 tokens. Pero es una ayuda para nosotros, no es algo que pasa en la blockchain. Ahora pasemos a otro propósito, otro handle, digamos el withdraw handle. Tenemos un validador, placeholder y tenemos withdraw. Y este handle me permite crear un validador para determinar qué hacer cuando la transacción trata de retirar recompensas por hacer staking. ¿Por qué hay un handle para esto? Cuando nosotros delegamos el poder de minteo de ADA, el poder de staking de ADA, de Lovelaces, a un nodo, ese nodo hace el proceso de mintear bloques y tiene cuando mintea un bloque, tiene unas rewards, y esas rewards las comparte con el resto de validadores.
con el resto de personas que delegaron. No hay una regla que diga que un validador que contiene ADA, porque los validadores, el chiste de la mayoría de validadores es que, que tengan encerrado valor para liberarlo en ciertas ocasiones. Mientras está ese ADA encerrado en este validador, no hay nada que me detenga a delegar mi poder de staking de ese UTXO, que el validador delegue su propio poder de staking a un nodo para de paso ganar hacerse unos pesos, ganar unos Por ejemplo, si yo minteo tokens, puedo stackear todos los ADA de los fees, digamos, de todos los ADA que quedan encerrados para crear los tokens. Sí, si vos delegaste, cuando uno delega, usa una credencial, que es lo que tenemos acá. Todo el ADA, todo Lovelace que esté en el lugar de esa credencial, en la address de esa credencial, automáticamente es usada como es delegada al nodo al que la credencial haya elegido. Entonces, si vos en tu llave privada, en tu billetera privada, elegiste delegarle a Rodri y después haces una transacción para mintear lo que sea y ese UTXO con esos tokens quedan de vuelta en tu propia billetera, ya está delegado. Eso, solo por estar ese UTXO en tu billetera, ya es automáticamente delegado a Rodri. O sea que no tenés que hacer nada. En este caso, lo que estamos hablando es ¿qué pasa si lo que delega no es una billetera privada, sino un validador? Por ejemplo, si yo creo un validador en donde puedo proveer el servicio de dar préstamos. Entonces yo encierro 100.000 hadas para que en un validador, en un protocolo que los maneja para dar préstamos a la gente y yo cobro una pequeña comisión por dar el préstamo. Ponele. El tiempo que esté en esos 100.000 ADA en el validador es tiempo que no está delegado para darme a mí recompensas de staking. Entonces, yo lo que podría hacer es codear como el script de withdraw, podría codear esto de una forma en la que yo le delego a Rodri y como regla, el validador le delega a Rodri. Entonces, todo el tiempo que haya ADA en ese validador, en UTXOs con la address de ese validador, el Rodri puede usarlo para mintear nuevos bloques. En ese caso, y yo le voy a escribir acá a este withdraw, le voy a escribir la regla de cualquiera puede withdraw, puede obtener las recompensas, siempre y cuando me las mande todas a mi dirección privada. Y de esa forma vos te aseguras de que nadie te puede robar tu recompensa y de que por más que vos hayas enviado tus hadas a tus Lovelaces a una dirección de un smart contract, seguís ganando, seguís participando en minar bloques, en la descentralización de Cardano y a la vez ganando tus recompensas. O sea que nada te detiene a mover tu dinero para en paralelo todo el tiempo a ganar recompensas por staking y a la vez poder usar todos los protocolos de Cardano. Entonces, en este validador tenemos una entrada nueva, un argumento nuevo, que es credential. La credencial es un identificador único de la cuenta de recompensa, que es, en el caso de un script, es el hash del script. ¿Sí? Un detalle importante que no necesariamente a futuro va a seguir siendo así, se está discutiendo a ver si se cambia o no. Pero hoy en día no se puede retirar una parte de las recompensas. Se tiene que retirar
todas las recompensas. Yo creo un UTXO, ahí voy la pregunta. Yo creo un UTXO, le delego ese en un validador. Este validador delega a José, a Ada Solar. Y después, pasa el tiempo, acumulo rewards. Esas rewards no existen en UTXO, son cuentas que existen a nivel de staking, o sea que esos Lovelaces no existen dentro de un UTXO todavía, son recompensas virtuales. En el momento que yo digo, ok, quiero retirar mi recompensa, ahí voy a consumir todos los Lovelaces de la cuenta virtual de staking y las voy a crear en un UTXO. Voy a ponerlas adentro de un UTXO. En ese caso, la suma de valor de entrada y de salida sigue siendo respetada, sigue siendo igual, porque también tiene en cuenta algo que solo hablamos en UTXOs, pero ahora que saben de staking, también tenemos en cuenta la suma de todo lo que se retira de staking. Entonces puede entrar en UTXOs menos hadas de los que salen, porque vienen de una cuenta de staking. Entonces, teniendo la cuenta de staking en cuenta, la suma de entradas siempre es igual a la suma de salidas. Pero no puedo retirar, por ejemplo, la mitad de mi staking. Por lo menos no por ahora, no sé si a futuro se cambiará eso, pero hoy en día tengo que retirar o todo o nada. Pregunta. Dos preguntas, Sensei. Gracias por la oportunidad. Primero, esto de si nosotros la clase entera, los 45 participantes, mintiéramos un NFT en este validador, las hadas que están encerradas en este validador van a hacer staking. Cuando usted habla del retiro total, si cada uno de nosotros pusiese retirar esas recompensas, ¿va en razón al public key hash de cada billetera o es el total como N que desarrolló la billetera del validador? Esa es una pregunta. Y la segunda es sobre los Frankenstein o la Frankenstein address, en razón al staking key. Sé que a lo mejor se escapa un poco del tema, así que a lo mejor me puede decir que me calle y está todo en orden. Bien. No, por favor, nunca que te calles. Las dos preguntas. La primera, si nosotros todos minteamos nuevos NFTs, tenemos que elegir a dónde mandarlos. El hecho de mintear NFTs no tiene nada que ver con staking. El hecho de a dónde lo enviamos, a dónde enviamos en realidad el ADA y de la transacción es lo que importa. Entonces, ponele que ahora todos, los 45, minteamos NFTs. Cada uno va a elegir a dónde los mandamos. Y si cada uno se lo manda a sí mismo, cada uno va a tener su propia regla de withdraw las recompensas de las hadas asociados en ese UTXO. Claro, Si yo, ahora por los- ejemplo, en mi DApp yo elijo que todo, por ejemplo, los tokens de los dominios se los manda al usuario, pero cuando se crean los name servers, ahí me lo tienen que mandar a una dirección mía de protocolo, porque yo necesito esa dirección para poder leerlo desde el backend, pero también podría aprovechar para hacer un staking y obtener una ganancia extra. Sí, siempre podrías aprovechar para hacer staking con ganancia extra, a menos que uses el validador de withdraw para otras cosas. Pero sí, siempre lo podés hacer. Hay un truco, hay un par de trucos de optimización y cosas así que vamos a ver en la última clase, en donde vamos a usar este validador para obtener para que otros validadores sean más baratos. Pero lo Pero que sí, yo pensaba es que en vez de quemar todos los tokens que están sin uso porque son name servers viejos, ¿no sería mejor delegarlo para ganar recompensas? los tokens no te dan recompensas. Los Lovelaces que están asociados a esos UTXOs donde están los tokens, sí te pueden dar recompensas. Exacto, Entonces, eso. En vez de quemar los tokens para soltar el hada, voy a delegar todo directamente y, y ganar hada, pero por el staking. De hecho, sí, eso quedaría mejor eso.
Y no teníamos la pregunta nada, pero el dueño de la DEA puede quemar los tokens viejos. A veces se explota eso y queman todo. Es mucho mejor directamente hacerles stake. Y de paso no tener la posibilidad de hacer el burn. Sería un chequeo menos en el validador y menos fee. Sí, podés hacer que todo. Es más, si ya a esa address ya la delegaste o la delegás una sola vez, ya todos los Lovelaces eso te van a generar recompensa. La otra bueno, esa pregunta, la primera pregunta era esa. Entonces, si todos lo mandamos a una dirección, si minteamos 45 tokens, pero todo a una dirección, es esa dirección en donde están esos UTXOs que va a recibir las recompensas. La otra pregunta era lo de las Frankenstein addresses. Para el que no sepa, antes de la versión actual de Cardano, antes de la transición a Shelley, después y Conway y las últimas versiones de Cardano, en una versión anterior de Cardano, las addresses tenían una forma distinta y una funcionalidad distinta por las características de la blockchain en ese entonces, hace muchos años. Los validadores hoy en día no ven esas direcciones. Los validadores Plutus V3 no tienen acceso a direcciones más viejas que Shelley, que son direcciones en donde todavía no había validadores y todavía no había el protocolo actual de recompensas. Pregunta, Entonces, si yo compilo un Bluetooth ahora, me siempre va a ser V3, ¿no? sí, en Aiken. Sí, con Aiken automáticamente compila V3 y la versión de Aiken actual compila a V3. Si Y vos otra querés pregunta, compilar cuando salga el Bluetooth V4, y vuelva a compilar en V4, me va a cambiar el Policy ID, o sea, ya estarían claro por siempre a V3. claro, exactamente. Lo que vos podés, o sea, ya nos metemos en un tema de cómo actualizar mi protocolo, que eso es otro tema. Hay distintos mecanismos para que le permiten a tus usuarios elegir o quedarse en tu protocolo anterior o moverse a un nuevo protocolo que hayas hecho vos. Tipo con Plutus V4 o por lo que sea, porque encontraste una mejor forma de hacer algo en la misma versión de Plutus. Bueno, como Eh, había hecho Uniswap, porque el V1, el V2, el V3, sí, y bueno, tocaría con el backend hacer interoperabilidad para que lea los dominios del V1, después lea del V2, así. Exactamente. Y que haya alguna forma de tus usuarios para permitirles a ellos elegir migrar a la nueva versión. Aiken tomó la decisión, el equipo de Aiken tomó la decisión de decir cada versión del compiler compila una versión de Bluetooth específica. Y eso fue una decisión de ellos. Si vos usas Plinth, podés elegir la versión de Bluetooth. Podés elegir a cuál querés compilar, a V2, V3, V1. No sé si podrías compilar V1 todavía, pero puede ser, tranquilamente. Es decisión del que hizo el lenguaje, básicamente. Si sale la versión V4 y querés seguir compilando a V3, no actualices el compiler, seguí usando el compiler de V3. Y una cosa una de las propiedades que se mantienen y es una propiedad principal de evolucionar la blockchain es que haya interoperabilidad. Si ustedes hoy en día compilan un validador y lo corren, lo ejecutan y lo sacan a la blockchain y no lo tocan más, futuras versiones de los nodos, del interpreter de Plutus Core, etcétera, van a mantener backwards compatibilidad a todo la historia del pasado. O sea que no están forzados a actualizar.
Normalmente la gente actualiza porque siempre es mejor, se van mejorando las cosas, entonces voy actualizando porque me conviene como desarrollador. Pero si por alguna razón ustedes deciden, no, me gusta Pluto V3 y no quiero actualizar al 4 y listo, y bueno, no actualiza el 4 y tus validadores, por más que el nodo haya actualizado y ahora tenga también V4, el nodo va a seguir entendiendo V3, V2 y V1. Y hasta el día de hoy hay validadores de versión 1 de un montón de años atrás que siguen funcionando. Y esa, o sea, que no están forzados, pero normalmente van a querer porque es mejor, normalmente. Sí. Entonces, ahí tenemos nuestro tercer propósito. Spending, minting, withdraw. Otro propósito, publish. Este handle es para cambios en certificados. Tenemos un montón de certificados en Cardano que ayudan en distintas etapas y por distintas razones. Y tenemos la posibilidad de que un validador tome decisiones en función de los cambios que queremos hacer a los certificados. Tenemos el certificate acá, que es el certificado que se está utilizando en este momento, que se está modificando en este momento. Y los cambios, estos certificados, pueden significar un montón de cosas distintas. Hay certificados para registrar credenciales, por ejemplo, en donde yo me registro como alguien que delega a... yo elijo, cuando elijo delegar, cuando creo un stake pool, que es un nodo que valida nodos, cuando retiro un stake pool. Hay un montón de razones para modificar certificados. Una es registrar una credencial, dar de baja una credencial, haga lo que haga la credencial, delegar una credencial a un stake pool o a un DREP, un representante descentralizado, que es parte de la gobernanza de Cardano, registrar un stake pool, retirar un stake pool si no querés seguir siendo stake pool, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, hay muchos certificados y muchos cambios a los certificados que se pueden hacer. No lo vamos a tocar a esto, es algo más raro y es algo que la mayoría de protocolos no toca o lo mantiene muy, muy poco, porque lo que realmente la gran mayoría de protocolos lo que hacen es tomar decisiones de cómo se mueve el valor y cómo crear y destruir tokens, básicamente, que es lo que la mayoría de protocolos les importa. Pero tenemos la posibilidad de acceder a esta información y tomar decisiones en función de las modificaciones que le hagamos a los certificados. También tenemos el handle para votar en propuestas de gobernanza. Esto no es para votar en tu DAO. Estos no sirven si vos querés hacer tu propia DAO. No podés usar esto. Porque tenés que usar spending, tenés que usar minting, porque esto es para votar en la gobernanza de la blockchain en sí. Yo estoy votando cambios que quiero que pasen a la blockchain, no en mi protocolo que usa la blockchain. En este caso, el handle votar, vote, es de tipo voter y es un identificador único del votante. En este caso, el votante es el validador. Por ejemplo, lo que se puede hacer es, si nos juntamos 5 personas y decidimos que algo como una especie de multisig, en donde 3 de cada 5 personas de este grupo tiene que decir que sí para poder votar votar sí en una propuesta de gobernanza. Bueno, podemos crear un validador en donde va a chequear si la transacción está firmada por estas 3 personas y el voto es sí, y si por lo menos 3 de estas 5 personas, digo, y si por lo menos 3 personas firmaron la transacción diciendo que el voto es sí, el validador
que contiene el poder de voto de estas 5 personas, va a votar que sí. ¿Sí? Es muy simplificado, pero también se pueden hacer muchas otras cosas con esto. Pero esto es para gobernanza de la blockchain en sí de Cardano, no para crear ustedes su propio protocolo, su propio dApp sobre Cardano. Un script, como el que vemos ahora, el validador que tiene el handle vote, puede votar como cualquier miembro de las 3 cámaras del sistema de gobernanza de Cardano. Si nunca escucharon de esto y es muy complicado, no pasa nada, no tienen que saber todo esto para crear su propio protocolo. Eventualmente lo van a aprender porque es algo que constantemente se está hablando, pero si a ustedes solo les interesa crear su propia dApp en Cardano, con aprender a usar Withdraw, Minting y Spend, pueden hacer prácticamente cualquier cosa. ¿Sí? En Pero que igual esto de vote yo lo había visto en el hackathon pasado y era muy difícil. es que también era nueva, porque justo fue Sí, me en acuerdo, el... había problemas con la librería que no te compilaban porque no estaban actualizadas en todos lados. Algunas wallets no tenían la función directamente. Una cosa que les puede pasar, gracias Cristian, una cosa que les puede pasar es, apenas se hace un cambio en la blockchain, como la comunidad es muy descentralizada y muy diversa, tarda un tiempo en propagarse ese cambio a las librerías, herramientas, páginas, etc. Entonces, tengan en cuenta, cuando ustedes tengan su propia dApp, primero, traten de mantenerla a lo más al día posible. Todos los cambios que se hacen en la blockchain siempre están muy documentados y hay mucho tiempo entre que se dice que va a hacer el cambio y se hace. O sea, tienen más que suficiente tiempo ustedes para prepararse para el cambio en el momento en el que la blockchain cambia, ustedes cambiar. Así que con eso no se hagan drama. Acuérdense Sí, y siempre de que... también hay que actualizar el nodo. Por ejemplo, el nodo que creé el año pasado en el taller de nodo ya no sirve más. Tuve que crearlo de cero con las versiones actuales de todo. El nuevo Mitril, el nuevo Cardano, todo nuevo. Bueno, eso es otra cosa. A ustedes no necesariamente les va a preocupar el nodo. Eso es problema de si corren su propio nodo o si son SPOs. Si se actualiza la forma en la que se maneja tanto Ouroboros, el algoritmo de consenso, o la estructura de los bloques o lo que sea, y ustedes tienen un nodo viejo, lo que va a pasar es que van a sincronizar la blockchain hasta el punto en donde hay algo que su nodo no entiende, porque es nuevo, y no va a poder sincronizar más. No pasa nada, no es la muerte. Lo que hacen es, sin eliminar nada, sin eliminar el historial que tengan de la blockchain, porque eso ya es válido y va a ser siempre válido a pasado, actualizan las versiones de los binarios, del nodo, de la ciela, de lo que sea, y va a poder terminar de sincronizar. ¿Y no Si sería usted, más fácil borrar todo y hacer Mitril para que me compacte todo y empezar de nuevo? Porque ya Mitril me va a tener como un snapshot con todo lo viejo pero compactado. sí, decisión suya. Decisión suya de qué le es a ustedes más fácil, eso ya es, cada uno elige como quiere. Pero bueno, Mithril es una muy buena opción para no tener que sincronizar todo de cero si es que eliminan el historial que tengan o si nunca tuvieron historial. ¿Qué pasa si ustedes no actualizan? No pasa nada, porque si ustedes tardan un tiempo en actualizar su dApp, no pasa nada porque los cambios siempre son backwards compatible. Pero sí puede pasar de que sus usuarios quieran usar features que ustedes no tienen o que algunas librerías, si ustedes quieren actualizar librerías que usan, esas librerías hayan cambiado a la nueva versión, entonces ustedes tienen que adaptarse a la nueva versión. Como cualquier otro ecosistema, en el momento que se cambia algo, se propaga el cambio en el resto de las librerías. Entre que se hace el cambio y que todo el resto de ecosistemas actualizó, hay un tiempo ahí.
en donde hay algunas cosas que no funcionan bien porque este funciona con la versión anterior y esto funciona con la nueva, y necesito las dos, entonces no puedo hacerlas funcionar a la vez, entonces tengo que bajar la versión de este y usar dos versiones viejas por una semana, 2 semanas, y así. Pero eso pasa en todos los ecosistemas y es temporal después de un hard fork. Cada hard fork que tengamos en Cardano, por las dudas para el que no está familiarizado, tenemos un software dentro del nodo que se llama Hard Fork Combinator, que lo que hace es, nos permite actualizar tanto el protocolo como la blockchain en sí de Cardano, sin que deje de ser válida todo lo anterior. O sea, en Cardano, cuando decimos hard fork, no es que nos peleamos y nos vamos la mitad para un lado y la mitad para el otro, y ahora tenés que elegir un blockchain y si no sos un traidor. No es, cuando hablamos del hard fork en Cardano, lo único que significa es que todos los nodos y todo el sistema de gobernanza de Cardano, en su mayoría, decidieron que es buena idea hacer un cambio en la blockchain y actualizar la versión del nodo. Se actualiza la versión del nodo y hay un tiempo en donde va a haber nodos no actualizados, nodos sí actualizados, y va a haber un tiempo de ahí en donde se va a hacer ese cambio. En el momento de que la mayoría de los nodos de Cardano ya se hayan actualizado, se hace el hard fork, que se le dice, y se empieza a usar la versión nueva. La versión vieja sigue siendo útil, como dije antes, hasta el punto en donde el hard fork. Y con la versión nueva del nodo, todo ha pasado, sigue funcionando. O sea que el Hard Fork Combinator lo que tiene hay muchas versiones del nodo, distintas formas, distintas configuraciones y formas de funcionamiento de la blockchain de Cardano, que en distintos puntos se fueron cambiando. Y el Hard Fork Combinator lo que hace es, cuando le llega un nodo, cuando le llega un bloque de versión 1, utiliza la configuración y el software de la versión 1 para verificarlo. Cuando le llega la versión 2, utiliza la versión 2. Y así va transicionando de versión en versión hasta la versión actual. O sea que en Cardano tenemos hard forks regularmente, pero no es algo negativo, sino que es algo en realidad positivo. Quiere decir de que estamos mejorando la blockchain constantemente. Y es una decisión descentralizada porque tanto el Comité Constitucional como los DIRE, como los Stake Pool Operator son parte de esa decisión. ¿Sí? No sé cómo llegamos a esto, pero cuestión, el validador de votar puede votar como, puede llenar el rol de un miembro del Comité Constitucional de Cardano, puede llenar el rol de un DIRREP o puede votar como una stake pool. Los tres son opciones si ustedes lo quieren usar. ¿Sí? Y tenemos proposal. En este caso, con este handle vote, votamos en propuesta de gobernanza. Con el handle proposal, creamos propuesta de gobernanza. El argumento nuevo en este caso es el proposal procedure, que es la información sobre la propuesta que estamos haciendo. Se puede hacer muchas propuestas distintas, depósitos, acciones, depósitos a la tesorería de Cardano, se pueden tomar acciones, cambios en los guardrails, otras cosas. Y este validador se puede utilizar para controlar su parte, o sea, para que este validador tenga poder de gobernanza, necesita que otra gente le delegue su poder de votación. Entonces, si nosotros creamos un validador en donde tengamos una serie de reglas que las propuestas tienen que cumplir para que nosotros podamos hacer una propuesta y mucha otra gente está de acuerdo con esas reglas, bueno, la otra gente podría delegar su poder de voto a este validador. Entonces, cuando el validador
haga la propuesta, tiene asociado este poder de voto. Igual con el handle de votar. Información crucial respecto de esto. Hay algunas propuestas que podemos chequear programáticamente. Hay otras que no. Hay algunas propuestas en donde es interpretable por el ser humano y otras propuestas en donde podemos ponerle límites numéricos que no se pueden pasar, no se pueden sobrepasar, por ejemplo. En estos casos en donde podemos programáticamente determinar si la propuesta es válida o no, tenemos unos smart contracts especiales que son, ya están escritos, ya están en la blockchain, y son los Constitution Wire Rails, son smart contracts constitución que protegen la constitución de Cardano, y en el caso de que nuestra propuesta trate de actualizar los parámetros de la blockchain, que tiene un impacto sobre cómo va a funcionar la blockchain a futuro, o retirar dinero de la tesorería de Cardano, se va a ejecutar estos validadores, Constitution Wire Rails, se van a ejecutar para asegurarse de que los cambios a los parámetros o la cantidad que uno quiere retirar cumpla con las reglas puestas ahí en los Constitution Wire Rails. Por ejemplo, no podés retirar toda la plata de la tesorería y dejar a Cardano sin tesorería. O, por ejemplo, no podés quintuplicar el tamaño máximo de un bloque, porque los wireless no te van a dejar. Te van a decir, no, como máximo se puede aumentar el tamaño de un bloque, no sé, 35%. Eso depende del estado actual de los wireless. Para cambiar estos números de los wireless es necesario que más del 66% del poder de voto de toda la blockchain acepte un nuevo parámetro para el smart contract. ¿Sí? Tenemos todos esos handles que acabamos de hablar. ¿Y qué pasa con estos handles? Bueno, para completamente definir un validador, necesitamos, para asegurarnos de que un hash de un validador tenga en cuenta todas las posibilidades de que puede ser usado, tendríamos que definir todos los handles para este validador. Porque yo puedo usar el mismo hash para mintear, para tratar de mintear, o para enviar, para consumir desde el address derivado de ese hash, para withdraw, para votar. Yo puedo usar el mismo hash para un montón de cosas. Entonces, si yo quiero definir completamente mi validador, yo tengo que tener en cuenta todas las posibles formas en las que alguien podría usar mi validador. ¿Sí? Por lo que hago, poner else, fail y listo, porque yo solo lo quiero para mintear el mío. Sí, ahora voy a explicar eso. Entonces, hacer todo eso es normalmente innecesario. ¿Por qué? Porque a mí normalmente me importan 2 o 3 de estos handles. No me importa el resto. Entonces, lo que podríamos hacer es acá poner el handle y poner falso, 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 y solo usar mint y spam, ponele. Pero como es común, lo que tenemos es el propósito else. Este propósito else, bueno, ya voy a hablar de otros escenarios, pero este propósito else lo que hace es, es como un default en el caso de que me falte definir un handle. En este caso solo defino mint, y todos los otros handles no los defino, pero como puse el handle else, fail, este va como a usarse en cualquier caso que no esté usando mint. Y de esa forma, Eso de 7x script content, hay que ponerlo porque yo no lo pongo guión bajo, cierro paréntesis, fail y funciona. sí, lo que habíamos hablado, sí, podés hacer eso. Lo que habíamos hablado con guión bajo es ignorar. Entonces, si yo, en este caso, como yo estoy haciendo fail
y no estoy usando esto que dice script context, yo en realidad podría poner guión bajo y eliminar todo esto e ignorar este script context que me llega si totalmente voy a fail igual. Yo acá lo dejé porque lo que le quiero mostrar es que fíjense que cada handle tiene sus valores que le llegan y al else tiene solo este valor, script context. ¿Por qué? Porque script context tiene todo esto adentro de script context. Script context tiene toda la información de la transacción sin preprocesamiento, porque yo no sé cómo vas a usar vos ese contexto. En el caso de Mint, yo sé que lo más seguro es que use la policy ID del Mint, de la minting policy, porque la usamos es común para utilizarla, para la lógica de la minting policy. Entonces, en estos casos como que nos prearman las cosas que normalmente vamos a usar. En el caso de else, como no se sabe para qué la vas a usar, lo que te dan es un solo type que contiene toda la información de toda la transacción ahí adentro y vos tenés que ser el responsable de ponerte a buscar ahí adentro y encontrar todo lo que necesites. Yo lo que quiero ver es, a ver, un código que me saque el datum de esa transacción para validarlo. Ahí te lo voy a mostrar. No ahora, pero te lo voy a mostrar. Genial. Ahora, una de las razones para usar else es esto de ahorrarme escribir todos los otros validadores. Otra buena razón para usar else es cuando no quiero, cuando la protección y conveniencia que me da Aiken no me conviene. Por ejemplo, al otro día preguntaron por L2, una de las soluciones de Layer 2 en Cardano se llama Hydra, y nosotros en Hydra podríamos, si tenemos nuestra propia versión, por ejemplo, de Hydra, podríamos tener distintas cosas dentro del contexto de la transacción, porque yo no estoy obligado a seguir la estructura de script context si estoy en un L2. Lo único que estoy obligado a seguirla es cada vez que me comunico con la L1. Entonces, en esos casos, por ejemplo, si el script context, si el contexto de la transacción es distinto, pero yo sigo ejecutando, o sea, en Hydra, yo sigo ejecutando validadores de Plutus Core, porque Hydra ejecuta los mismos exactos validadores que se pueden ejecutar en Cardano, se pueden ejecutar en Hydra. O sea que su protocolo puede escalar automáticamente en Hydra sin hacerle ningún cambio a su DApp, a los smart contracts de su DApp. Pero ponele que quieren extender o modificar la funcionalidad de smart contracts, bueno, podrían proveer un script context distinto en Hydra y este else lo que nos permite es tener un handle sin las restricciones de los handles anteriores. O sea, básicamente el else es, no te preocupes, Aiken, yo me manejo, yo sé lo que estoy haciendo, yo voy a buscar las cosas, no necesito tu ayuda. Todo lo que hablamos hasta ahora se sigue cumpliendo, sigo teniendo todas la seguridad, los tags, todo eso se sigue cumpliendo. La diferencia es que no me busca información que comúnmente necesitaría, nada más. ¿Sí? Entonces, estos serían dos razones válidas y muy buenas para usar else. Ahora, else adentro tiene el script context, que es lo que les dije antes, que contiene toda la información de la transacción. ¿Qué tiene el script context adentro? Tiene info del script, ese valor de tipo script info, contiene información relacionada con los propósitos, todos los UTXOs, todos los validadores UTXO que se están consumiendo, los validadores están corriendo con un cierto propósito, bueno, ahí pueden acceder a todos los propósitos de la transacción. También pueden acceder
a todos los redeemers de la transacción y al transaction, el mismo que tenemos acá, el mismo que tenemos en todos los otros handles, ese mismo está acá. Entonces tengo tengo el redeemer, todos los transactions y toda la información sobre todos los propósitos que se están ejecutando en la transacción. Que es toda la información que tengo disponible básicamente para tomar decisiones. El context te da mayor flexibilidad a cambio de que vos, como desarrollador, te responsabilices de verificar que los propósitos del script se están cumpliendo y que vos, como desarrollador, tenés que ir a buscar el redeemer y el datum que necesitas usar para tu lógica.